A todos muy buenas tardes. Continuando con el tema que nos ha tocado ahora defender, como lo es los cuidados de la ventriculostomía y en el área farmacológica también, yo les voy a hablar un poquito acerca del fentanil. Nos dice que el fentanil está indicado en la analgesia preoperatoria, asociada a anestésica general o regional y tratamiento del dolor moderado a severo. ¿Qué significa? Que el fentanilo es un fuerte opioide. ¿Qué significa que es un opioide? Que es derivado obviamente de la planta que se llama opio. Es un opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, ya que este es un fármaco recetado que a veces también se usa de forma ilegal. En unos videos que pude ver en Estados Unidos se dice de que es uno de los drogas que más se utiliza y es una de las muertes más grandes en Estados Unidos porque hay millones de gentes que se mueren a causa del fentanilo, que ellos compran una pastillita, la deshacen y se la inyectan. Entonces el fentanilo ellos lo usan porque es más barato en su costo y es más como que la acción, es más rápida la acción que les da. El fentanilo, al igual que la morfina, se receta a pacientes con dolores intensos o después de una operación quirúrgica. A veces también se utiliza para tratar a pacientes que sufren de dolor crónico y presentan tolerancia física a otros opioides. La tolerancia ocurre cuando se necesita consumir cada vez mayor cantidad de una droga, consumirla con mayor frecuencia para lograr un efecto deseado. Como les decía anteriormente, el fentanilo en Estados Unidos es utilizado no como un fármaco, no, o sea, en los hospitales sí, pero hay personas que lo utilizan como una droga. Eh, el fentanilo, cuando lo receta un médico, se puede administrar de forma inyectable. También leía que se puede administrar en forma de parche. Se coloca sobre la piel. En un video vi que se colocaba sobre la piel o en forma de pastillas, que el paciente disuelve en la boca como que si fueran pastillas para la tos. El fentanilo se consume ilegalmente y está asociado con más frecuencia sobre la sobredosis. Lo que les decía también de que en Estados Unidos o en otros países esta es una causa frecuente de muerte porque la gente se sobremedica del fentanilo, ya que ellos no lo usan como algo curativo, sino que ya algo que ya no pueden vivir sin él, ya como una droga. Este, este fentanilo se vende ilegalmente en otras partes en forma de polvo, en gota. Este, también vi que se estaba como en papel secante. Pero bueno, al menos yo me preguntaba, ¿qué efecto tendrá el fentanilo en el cerebro? O sea, estas personas que usan esto no como algo necesario como lo es en las áreas de UCI, este es un medicamento que se utiliza en las áreas de UCI. ¿Qué efecto tendrá en ellos en el cerebro? Leía que al igual que la heroína, que la morfina y otras drogas opioides, el fentanilo actúa uniéndose a los receptores opioides que se encuentran en áreas del cerebro que controlan el dolor y las emociones. Después de consumir opioides, muchas veces el cerebro se adapta a la droga y su sensibilidad disminuye. Lo que hace es que resulte difícil sentir placer con otra cosa que no sea la droga. Cuando una persona se vuelve adicta, busca eh, a lo que él es adicto. Un alcohólico, cuando él es adicto al alcohol, valga la redundancia, busca el alcohol, no busca la droga, porque es adicto al alcohol. Entonces estas personas también que lo utilizan para ese fin, se vuelven adictas al fentanilo. Es posible también que se pueda sufrir una dosis de fentanilo. La sobredosis ocurre cuando una droga causa efectos secundarios graves y síntomas que ponen en peligro la vida. Cuando se produce una sobredosis de fentanilo, la respiración se puede hacer muy lenta o detenerse por completo. Esto lo que puede hacer es que puede reducir la cantidad de oxígeno que llega al cerebro, lo que nosotros conocemos como hipoxia. La hipoxia puede llevar a un estado de coma y causar daños permanentes en el cerebro, también puede causar la muerte. Entre la dosificación que nosotros tenemos aquí de los adultos es en la analgesia preoperatoria, o sea, significa que antes de someterse a una cirugía. La dosis es 50 microgotas a 100.
endovenoso o intramuscular por una ocasión, administrar 15 a 30 minutos antes de la cirugía. Cuando es asociado a anestesia, de acuerdo a los lineamientos del hospital, obviamente, las dosis inusual van de 2 a 50 kilogramos endovenoso por una ocasión. Y así tenemos las dosis alternativas, las dosis bajas, las dosis moderadas, las dosis altas. Entre los cuidados que podemos tener con el fentanilo es en los adultos mayores. Sabemos que los adultos mayores tienen un sistema inmunológico bajo, entonces esto puede causar que les pueda causar una aritmias o puedes darles hipotensión. También pacientes con insuficiencia renal, pacientes con trauma craneoencefálico, con hipertensión intracraneal. También tenemos las contraindicaciones del fentanilo, que es la hipersensibilidad al fentanilo, a sus componentes. Hay gente que no lo tolera, entonces no se le puede administrar a ese tipo de personas. Aquí también tenemos en adultos mayores que pues su sistema inmunológico está debilitado. Entonces este fármaco es un fármaco bastante fuerte. Entonces, aunque hay adultos mayores que se les puede administrar, obviamente, ¿verdad? Pero hay personas que no lo resisten. Entre los efectos adversos tenemos las reacciones graves. Hay reacciones comunes como náusea, vómito, dolor de cabeza, las reacciones que da todo medicamento, pero entre estas tenemos las reacciones graves, que es depresión respiratoria, que significa que la respiración está baja, paro cardiorrespiratorio, el abuso por dependencia, bradicardia severa, que es que el corazón no está bombeando suficiente sangre, la hipotensión severa, anafilaxia, la rigidez muscular severa, un paro cardíaco, un colapso circulatorio, entre otros que nos puede dar casi todo relacionado al corazón. También tenemos el midazolam. El midazolam se utiliza para la sedación para procedimientos médicos, sedación preoperatoria, mantenimiento de anestesia general, inducción anestésica, sedación para ventilación mecánica y sedación en cuidados intensivos. La presentación de este medicamento es 5 miligramos sobre ml, pero este es de uso exclusivo en anestesiología. En los cuidados intensivos de psiquiatría también está. La dosificación se administra en condiciones que permitan una monitorización continua de la función respiratoria y cardíaca. ¿Por qué? Porque este medicamento nos puede hacer que entremos en un paro cardiorrespiratorio o incluso nuestra respiración ya no puede ser normal, puede disminuir. Entonces, como enfermería necesitamos estar pendiente de la función respiratoria y cardíaca de este paciente. También necesitamos equipamientos adecuados a la edad del paciente para intervenir oportunamente en caso de suscitarse algún efecto adverso. La dosis de midazolam deberá ser individualizada para cada paciente, disminuir dosis y prolongar intervalos en insuficiencia renal. Nosotros como enfermería tenemos que tener ética. Cuando digo ética lo menciono porque, como dice aquí, la dosis de midazolam deberá ser individualizada para cada paciente. ¿Qué significa? Que nosotros quizás no se da, pero si se llegase a dar que estamos en una UCI y vemos que tal pacientito tiene midazolam y tiene una cantidad indicada, y nosotros por no ir a leer la indicación decimos, no, lo mismo tiene, lo mismo le vamos a administrar. No, porque hay pacientes que necesitan dosis más altas y hay pacientes que obviamente necesitan unas dosis menores porque no es tanta la complejidad de su patología. También tenemos las contraindicaciones, que es la insuficiencia respiratoria neuromuscular marcada, que la conocemos como miastenia gravis inestable, la depresión respiratoria severa, la insuficiencia pulmonar aguda, apnea del sueño, intoxicación aguda con alcohol. Entre los cuidados que debemos tener es que este medicamento se ha asociado a insuficiencia respiratoria severa, lo que les decía, puede causar que los rangos normales de nuestra respiración vayan para abajo. Entonces, y ahí necesitamos, cuando puede pasar esto, también puede producir que alguien entre en paro. ¿Qué necesitamos nosotros? Tener el carrito de paro a la mano.
Eso se lo voy a explicar más adelante. También se ha reportado depresión respiratoria, obstrucción de la vía aérea, desaturación, hipoxia y apnea, particularmente con la administración de depresores del sistema nervioso central, opioides. O sea, combinado con eso, se ha visto eso, que causa hipoxia y apnea combinada con opioide, como anteriormente lo decía, el fentanilo. Debe ser administrado en condiciones que permitan una monitorización continua de la función respiratoria y cardíaca con la disponibilidad inmediata de medicamentos, flumazenil y equipos humanos y materiales adecuados a la edad del paciente para intervenir oportunamente en caso de suscitarte algún efecto adverso. También entre los efectos adversos que tenemos de él son la depresión respiratoria, apnea, fallo respiratorio, paro cardíaco, hipotensión, bradicardia y taquicardia. Entre el último que tengo del área farmacológica es Petidin, que está indicado para el dolor moderado a severo, analgesia obstétrica, dolor posoperatorio, neuralgias, medición preoperatoria antes y durante la anestesia intravenosa y por inhalación. En la presentación que viene este medicamento es de 50 miligramos sobre ml y la dosis es cuando es dolor severo, incluido el posquirúrgico, la dosis adulta es de 25 a 100 cada 4 horas, subcutánea o intramuscular, o de 25 a 50 miligramos endovenoso cada 4 horas. La inyección endovenosa es lenta. Los ancianos, la dosis inicial no debe exceder de 25 miligramos, porque puede ser necesario reducir la dosis total diaria en caso de administraciones repetidas. Entre las contraindicaciones que tenemos de la Petidin es hipersensibilidad a la petidina, niños menores de 6 años, insuficiencia renal cardíaca, depresión respiratoria aguda, un coma, un aumento de la presión intracraneal o daño cerebral o una intoxicación etílica aguda y delirio. Entre estos derivados del opio, como lo es el fentanilo, yo estaba viendo unos videos donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando consumimos o sabemos de alguien que está con estos medicamentos, aunque es bastante inusual porque generalmente se utilizan en las unidades de cuidados intensivos. Estaba viendo un video de un doctor de otro país donde le preguntaban hasta cuántas midazolam diarias se pueden usar, donde él dijo que la dosis de midazolam para 24 horas estaba entre 0.5 y 0.5 miligramos por kilogramo en las 24 horas, porque si no se asocia a un riesgo importante de supresión respiratoria y paro cardiorrespiratorio. Acordémonos que si sobrepasamos estas dosis podemos generar depresión respiratoria del sistema nervioso central y subsecuente de eso que podemos presentar un paro cardiorrespiratorio. También estaba viendo videos acerca de los derivados del opio, donde vi unos testimonios de unas personas de otros países, donde una señora compartió su testimonio que su mamá iba a psiquiatras privados y según en la primera consulta que ella hizo le recetaron opiáceos y cada vez los necesitaba más y más y más fuertes en mayor cantidad. Entonces esta señora se había hecho farmacodependiente de un opiáceo. Entonces terminó muriendo de un infarto y exponía ella ahí en el video que la mamá nunca había sufrido de problemas cardíacos y se pasó los últimos 7 años de su vida consumiendo opiáceos en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque ya era una persona farmacodependiente. También vi otro testimonio de otra persona que fue diagnosticado con una hernia discal y el doctor le recetó Percocet, parece que se llama el medicamento. Y dice de que desde que empezó a tomarlo ya no podía pasar ningún día sin esa pastilla, ningún día. Todos los días tenía que tomarse esa pastilla e incluso hasta, si es posible, hasta más. ¿Qué quiero mencionar con esto? Que al administrar estos medicamentos nosotros tenemos que tener sumo cuidado porque hay gente que se hace farmacodependiente. Igual estos medicamentos no se le administran a cualquier persona. En general yo estaba viendo, según lo del Ministerio de Salud, no sé si me equivocaré, que solo se utilizan en segundo y tercer nivel nada más. Primer nivel no tiene este tipo de medicamentos.
Entre los efectos adversos que puede causar son reacciones graves, depresión respiratoria, apnea, paro cardiorrespiratorio, hipotensión severa, depresión circulatoria, bradicardia, retención urinaria, alucinaciones, convulsiones, insuficiencia adrenal y deficiencia de androgénica inducido por opioides, por el uso prolongado de opioides, el abuso y la dependencia de esto. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos en vigilar la presión arterial antes, durante y después del cumplimiento de estos medicamentos. El midazolam es un sedante, lo vamos a dejar así, en general. El midazolam es un sedante y el fentanil y petidín es un analgésico. Por lo tanto, los cuidados de enfermería es la vigilancia continua de los parámetros vitrales, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno. Estos medicamentos, por ser analgésicos, relajan todo el cuerpo. Acompañado de un sedante, en este caso el que les exponía el midazolam, se vuelve como un arma mortal, por lo que hace que el analgésico inhibe la respuesta natural de nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros tenemos dolor, gritamos porque tenemos dolor y necesitamos desahogar lo que sentimos. O lo manifestamos o decimos, mira, me duele aquí, me duele allá, o yo siento que me pasa esto y esto en nuestro cuerpo. Puede ser también que nosotros en algún momento nos estén matando y nos estén matando de la manera más cruel. Pero como nos han administrado un analgésico, no sentimos. ¿Qué significa esto? ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Que el analgésico lo que hace es que relaja completamente, y acompañado de un sedante, que el sedante lo que hace es que junto con el analgésico lo duerme por completo a uno. O sea, a un paciente, si nosotros le administramos un sedante y un analgésico, lo duermen por completo. Entonces, el sedante está inhibiendo todas las terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo y el analgésico, por su parte, está inhibiendo toda la respuesta de dolor. Si el midazolam y el fentanil se cumplen al mismo tiempo, nosotros tenemos que tener el carro de paro a la mano. ¿Pero por qué? Porque, ¿qué hacemos cuando nosotros administramos una ampolla de midazolam y una ampolla de fentanil? Administramos, obviamente, endovenosa, lento, pero que nosotros estamos induciendo a un coma, porque con el sedante deprimimos todito el sistema nervioso central. Entonces, nosotros al administrar estos medicamentos tenemos que tener el carrito de paro a la mano. El cerebro tiene la parte voluntaria y la parte involuntaria. Con la parte involuntaria respiramos, nuestro corazón late, hacemos todo lo que queremos, estudiamos, Si cumplimos un sedante, el cerebro se aplana, el cerebro ya no funciona, y a la par de esto le sumamos el fentanilo, no sentimos nada. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros hacemos un coma inducido al administrar estos dos medicamentos juntos. Entonces, en general, yo le preguntaba a la licenciada Kirian sobre estos medicamentos y me dice ella que en UCI se utilizan para una intubación. ¿Por qué? Por lo mismo, por lo que el cuerpo está relajado. Con estos medicamentos tenemos que estar la dopamina, la dobutamina, la adrenalina, la norepinefrina a la par de estos medicamentos. Pero ¿qué están haciendo estos medicamentos que les acabo de mencionar? Están haciendo la función vasoactiva del corazón. O sea, estos medicamentos no permiten que el corazón se paralice por la acción del midazolam. El paciente tiene que estar monitorizado en constante vigilancia. O sea, nosotros no podemos, voy a irle a administrar una ampolla de midazolam, una ampolla ¿de qué? De fentanil, y me voy a ir a echarme un café. No, nosotros tenemos que estar a la par del paciente, tenemos que estar monitorizando las constantes vitales de ese paciente, tenemos que estarlo vigilando, tenemos que estar viendo los cambios en el paciente, tenemos que estar vigilando los medicamentos que tiene este paciente y tiene que ver la respuesta del paciente ante este medicamento. Estos medicamentos se utilizan, como lo decía anteriormente, para una intubación. ¿Por qué? Porque el paciente se relaja por completo. Eso sí, estos medicamentos no son de acción prolongada, son de acción corta. Estos medicamentos pueden generar en el paciente un tipo de psicosis también.
quizá después de administrar un medicamento fuerte, como son los derivados del opio o un sedante, un analgésico, el paciente puede presentar una psicosis que nos puede decir, mire, yo veo figuritas flotando, yo veo esto flotando, yo veo esto y lo... Una psicosis después de administrar estos medicamentos. ¿Por qué? Porque puede generarle una psicosis farmacológica posterior al destete de la pseudoanalgesia. ¿Qué significa posterior al destete de la pseudoanalgesia? Que después de estarle administrando analgésicos y sedantes a este paciente, puede presentar una psicosis. Así que ahí está la función de enfermería, vigilar las constantes vitales, vigilar al paciente en todo momento y nunca dejarlo solo, porque nosotros tenemos que ver la respuesta del paciente ante estos medicamentos. Y esta ha sido toda mi participación.